Buenos días, señores estudiantes. Esta mañana vamos a empezar con el siguiente versículo. Lamentaciones 3, 21 al 22. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Deseándoles éxitos totales en esta semana a usted y a su familia. Que cualquier dificultad que ustedes estén pasando, aprendamos a confiar en nuestro Señor. Recordemos que es la única esperanza que tenemos en refugiarnos en Él y sobre todo, Él jamás nos dejará y sus bondades siempre estarán ahí. El tema de la clase de hoy es Iglesia, evangelización y educación. A partir de la conquista española, hubo unas dos grandes motivaciones. La primera fue la búsqueda y expansión territorial y sobre todo de las riquezas. Recordemos que fue una época de encontrarse el uno con el otro. Sin embargo, nunca hubo una confrontación amistosa, más bien rival, por visiones muy diferentes, tanto de indígenas como de españoles. En cambio, la segunda fue el de encontrar nuevos pueblos, pero para evangelizar, es decir, implantar una nueva fe en América y en los pueblos que supuestamente no tenían las mismas costumbres de los españoles o de los conquistadores. Ahora, ¿qué es el patronato? El patronato, en cambio, fue un proceso de evangelización y que tuvo varias fases. Sin embargo, la meta era la misma, ¿no? Introducir una nueva religión en los pueblos nativos. Pero la evangelización fue algo muy importante, ya que el patronato significaba que los monarcas españoles asumieran ese cargo, pero a través de la iglesia en cada uno de sus territorios. Es decir, si un pueblo era conquistado, tenía que haber una iglesia, y que los reyes tenían varios privilegios ante ellos, especialmente para nombrar a las autoridades eclesiásticas, recaudar tributos, y la única finalidad era comenzar a evangelizar a esos pueblos encontrados. En el otro, en cambio, tenemos la encomienda. La encomienda, en claro, era una institución donde se encargaba un grupo de indígenas que recaudara tributos a cambio de protegerlos y evangelizarlos, con la idea de que de trabajar un pedazo de tierra y que solamente así podrás llegar o tener un puesto en el cielo. Ahora, esta motivación fue algo muy heroico, ya que fue un mecanismo de explotación de trabajo de nuestros indios, especialmente en la encomienda. Heroico para los españoles, porque para los indios fue algo muy desastroso, perder todas sus tierras a cambio de un puesto en el cielo. Ahora también vamos a observar un poquito la siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, ahí se encuentra una persona y alrededor le está girando un sol, una luna. Esta imagen tiene mucho que ver en esa época, ya que los españoles tenían la obligación de eliminar todas esas creencias ancestrales. Es decir, recordemos que nuestros ancestros sacrificaban a sus dioses cuando se les venía un tipo de enfermedad o de pandemia. Supuestamente era porque la madre naturaleza estaba muy enojada con sus gobernadores. Otras también creencias de ellos era, por ejemplo, de ofrendar a niños recién nacidos para una mejor cosecha. En fin, hay diferentes creencias. Sin embargo, los españoles tenían que erradicar cada una de ellas, eliminar. Luego también tenemos, por ejemplo, una eliminación de las huacas. ¿Qué significa esto? Eliminar los templos sagrados, donde el objetivo era que ningún indio
tenga un lugar para acercarse a adorar a sus propios dioses. Así, por ejemplo, también tenemos con las fiestas. Una de las fiestas más conocidas era el Inti Raymi, y es el Inti Raymi en la actualidad. Sin embargo, las fiestas católicas siempre tenían lugar a fechas que tengan correlación a las de los indios, para que ningún indio asista, sino más bien aprendan a las fiestas de los españoles. Todo esto se le llama extirpación. La única acción que tenía la religión católica en su momento era eliminar totalmente las prácticas ancestrales de distintos pueblos nativos. Es decir, durante el siglo XX fue conquistada toda América a través de la evangelización. Pero ¿cómo surgió esto? ¿En qué momento surgió? Surgió en apenas la religión católica comenzó a extenderse, con el único objetivo de erradicar al otro. La importancia de una religión se veía reflejada en las nuevas ciudades, con grandes edificios de gobiernos y acompañadas de iglesias, donde por ejemplo los primeros religiones fueron los franciscanos, dominicanos, mercedarios, agustinos, jesuitas, monjas conceptos, clarisas, carmelitas, ¿no? Y así se comenzaron a crearse varias iglesias o conventos y monasterios, siempre y cuando tengan la religión católica, y dejando a un lado todos los saberes ancestrales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los colegios y las universidades. En la época colonial, la educación estuvo ligada a una fe. Sin embargo, no todos podían acceder a la educación, ya que ésta se daba solamente a criollos o a blancos. Es decir, la condición social era muy importante en ese entonces. Por otra parte, también existieron universidades, las cuales fueron varias. Sin embargo, todas tenían la fe católica. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el primer colegio fue San Andrés, fundado en 1550 por jesuitas. En cambio, el colegio San Gregorio Magno, en 1622, por jesuitas, con la compañía del Santo Tomás de Aquino. Y así, la educación tenía que estar ligada a la fe, recordando que dejaban a un lado a los indios y solamente permitían aceptar a los criollos y a los blancos. Muchas gracias.